bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy me acompaña Eduardo Alvarado, el torero. Él es peleador profesional de MMA. Bienvenido, mi estimado Eduardo, ¿cómo estás? Bien, carnal, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y qué chingón el espacio y qué chingón que estés haciendo este contenido, ¿no? Ahora, referee, abogado, ¿no? Ya también eres multiusos. Sí, multiusos, como tú dices, pero sí, ahorita ya estoy en esta faceta y siempre es un gusto tener a gente que ha estado en el deporte profesional como tú. Me enteré recientemente que también debutaste en el boxeo profesional. Ahorita platicamos de esa experiencia. Y me gustaría que comenzaras cómo das esos primeros pasos en el mundo del MMA. ¿Cómo fue que te convertiste en peleador profesional? Porque tú vienes de Mazatlán, ¿no? Sí, de Mazatlán, como mucha gente aquí en Tijuana, ¿no? Sí. Soy foráneo, adoptado por Tijuana ya. La verdad que en este punto de mi vida, creo que valoro mucho mis raíces, me gusta mucho, o sea, de dónde vengo, me gusta mucho lo que le aporta a mi persona esa parte, ¿no? De los valores que yo aprendí de mi familia y de Mazatlán, y valoro mucho también la ciudad, está muy bonita, güey. Pues, así como tal cual, así la ciudad es muy bonita. Pero así mismo valoro un chingo Tijuana, güey. O sea, yo amo vivir en Tijuana. Ya en este punto de mi vida he tenido esta conversación así ya con diferentes personas en diferentes momentos, ¿no? De que si quieren vivir aquí o allá, y yo no me imagino viviendo en otra parte ya. Me gusta mucho la vida de frontera, me gusta mucho la vida aquí en Tijuana, y creo que pues la ciudad solamente ahorita está mejorando, ¿no? Para bien. Sí, claro. Sí, definitivamente. Yo siempre he dicho, sobre todo lo que comentas de los foráneos, y yo soy de aquí, Tijuana, mi papá es de Tijuana. Es de las rarezas ya, ¿no? Entonces, a veces cuando menciono que mi papá también es de Tijuana, ¿cómo? O sea, se extrañan porque la mayoría ya vienen de fuera. Y es bien importante tener ese arraigo y identificarte con la ciudad porque es una ciudad muy generosa. Siempre he dicho, puede haber una crisis económica, le puede estar yendo mal al país en otros factores, pero estratégicamente por la zona donde vivimos, siempre va a haber mucha chamba, ¿no? Sí, y se vive muy a gusto, o sea, además la gente se deja llevar mucho por el amarillismo a veces del periodismo aquí en México, ¿no? Y porque pues Tijuana simplemente por la naturaleza de ser una frontera, pues siempre va a haber pues mucho comercio, tanto bueno como malo, o sea, va a haber mucho, pues mucho de todo, ¿no? Sí. Mucho de todo, hay mucho negocio para la gente que quiere hacer buen negocio. Y yo creo que así mismo para la gente que quiere hacer mal negocio, ¿no? Porque pues, somos frontera y todo, pero la vida aquí en Tijuana, pues a mí me gusta, me Así gusta. es, así. O sea, yo estoy muy agradecido con la ciudad y yo soy parte de Tijuana, o sea, yo soy un local, o sea, ahora que peleé en Tijuana después de un chorro de años, Ok. pues Fue o sea, en en diciembre. pero ya en boxeo, En boxeo, ¿no? Muy sí, bien, boxeo. ahorita me platicas sobre Sí, esa pero fue, transición. o sea, para mí es como un regreso a casa casi aquí pelear en Tijuana, güey. Un chorro de gente fue a verme, que tenía mucho que no tenía la oportunidad de irme a ver porque ya tenía muchos años peleando siempre fuera, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y no, güey, o sea, mi casa es Tijuana y también Mazatlán, güey. O sea, literal, perfecto, tengo qué bueno. dos hogares. Y entonces llegas, ¿en qué año llegas a Tijuana? En el 2007, 2007. Dos- ¿Y ya tú ya venías con esa idea te viniste a Tijuana porque querías continuar tu pelea como peleador o allá en Mazatlán? No, hombre, yo, o sea, siempre que platico mi historia como peleador, yo siempre resalto que yo creo que yo no se suponía que iba a ser peleador. Así de que ¿Qué no, traías en mente? nada, o sea, yo me vine acá por mi mamá. Mi mamá Ok. se viene acá por chamba. Yo me vengo después con engaños primero porque yo no me quería venir, ¿no? Pues morro, tenía 15 años, 14 o 15. Y pues todos tus amigos de la secundaria, estás como en la etapa esa de tu vida en la que lo último que quieres es salir, ¿no? O sea, o mudarte completamente a una ciudad, ¿no? Pero pues era una etapa difícil también, ¿no? Ya andaba más de vago, nunca fui mal morro, nunca anduve haciendo malas cosas, pero sí andaba con todo mundo, con todo tipo de gente, ¿no? Por la vagancia. A mí siempre me gustó la vagancia, ¿no? Andar en la calle, andar conociendo, cotorreando gente. Y pues era peligroso. Y ya mi abuela, que era la encargada de mí allá en Mazatlán, pues ya era una persona más mayor
ya no era justo tampoco que ella tuviera que hacerse cargo de mí en esa etapa tan difícil. Y pues al principio me dijeron así como que pues vamos a ver cómo está el show acá en Tijuana, y que una temporada, y que no sé qué. Y ya cuando llegué acá mi mamá me dijo, no, de que habló conmigo, pues acá serio, ¿no? De, pues si el plan está así, yo te ofrezco esto aquí, aquí tengo esta casita ya armada aquí. Y pues ya dije, no, pues sí, cierto, o sea, tienes razón. Y siempre fui desde morro, a pesar de todo lo que anduviera viviendo o el desmadre, por así decirlo, que trajera, siempre fui muy consciente, güey, así de que a mí desde morrito, de 6, 7 años, me tocó vivir en otra ciudad también. Y cuando mi mamá me dijo, nos vamos, pues yo decía, pues nos vamos. Hablaba conmigo así como si fuera un adulto, así de repente. Y cuando nos regresamos, pues nos regresamos, nos regresamos. Siempre fui muy consciente. Y cuando habló conmigo ella, pues su plan y lo que ella creía que era mejor para mí, pues dije, pues sí, pues me quedo en Tijuana. Entonces llegas a Tijuana en el 2007, tenías alrededor de 15 años. 15 años cumplí aquí. Tú estabas en tu vida de escuela, Sí. ibas, me imagino que estabas a punto de entrar a la preparatoria, te vas acomodando. Fíjate que este fue un tema, o sea, yo de morro, por cuestiones también personales, mi papá se fue a vivir a Denver, Colorado. Entonces mi mamá, pues así como la típica, ¿no? Ella se va detrás de mi papá, mi papá le dice, vente, y allá vamos a Denver. Entonces cuando yo regreso de Denver, estuve allá aproximadamente 2 años y feria 3 años. En Denver, En Denver, Colorado, sí. Oh, muy bien. Entonces yo soy fan de los Broncos. Ahí por si eres fan de los Chargers, traemos un pedo. Traemos un pedo ahorita ya. Porque pues fue mi primera experiencia como de fútbol americano, ¿no? Denver y los Colorado Rockies. Los Rockies sí, también, sí me gustan. O sea, sí, son malos. más que son muy malos. Es como o sea, la directiva es muy mala, pero sí soy de los Nuggets, de los Broncos, del Avalanche. Cuando yo llegué allá, el Avalanche era campeón, güey. Los Broncos eran recién campeones, doble campeones de Super Bowl. Y pues estuve ahí un par de años. Y luego ya por temas personales también nos regresamos a Mazatlán. Y cuando yo regreso a Mazatlán, pues el sistema educativo aquí en México era muy diferente al de Estados Unidos. Entonces me regresan. Cursé segundo de primaria 2 veces. Entonces, aparte de eso, cuando yo entré a primaria por primera vez, yo entré en México 1 mes, 2 meses y luego me fui a Denver en primero de primaria. Y en aquel entonces, no sé si te acuerdas que había una ley que si cumplías años en octubre, en septiembre, algo así, que te tenías que esperar hasta el otro porque pues ibas a entrar de 5 años a la primaria y que no se podía. Entonces te hacían esperarte, güey. Entonces, un año más. Entonces yo primero ahí me retrasé poquito, luego voy a Denver, hago primero, segundo de primaria allá y cuando regreso me hacen cursar segundo de primaria otra vez, güey. Entonces yo estaba bien atrasado, güey. Mis amigos eran de que ya estaban en secundaria y yo en sexto de primaria, güey. No, batallé un chorro con eso, machín. Entonces cuando yo me vengo para acá a Tijuana, en la secundaria, mi mamá me ofrece eso también, ¿no? Es una de las cosas que me dice de que aquí pues te meto a la secundaria abierta para que la termines rápido y te pongas al corriente y entres en la prepa aquí. Y así le hice la secundaria abierta de ese que hacías un examen, fui como 1 mes o ya no me acuerdo qué tanto fui, pero fui poquito, güey. Nomás estudiar así poquillo y presenté un examen, me dan mi certificado de la secundaria y empiezo a cursar la prepa aquí, güey, en el siglo XXI, aquí cerquita. Ok. Ahí estuve un par de meses y luego un par de semestres y luego ya después de eso mi mamá tuvo un accidente y a raíz de eso mi mamá pues tuvo que dejar de trabajar así de repente, güey, pum, de una. Ok. Y tuve que hacerme cargo yo, o sea, yo ¿Cuántos años tenías? tenía 17. Chavo. Estaba en segundo semestre de secundaria, desde prepa, perdón. Empezaste a darle. Y empecé a chambear, sí, empecé a chambear en 2, 3 lugares de aquí, call centers, fue mis primeras chambas, ya sabes que es la típica, güey, pues hablaba inglés. Sí. Entonces, pues tenía ya lo traías del tiempo que de viviste morro, en Denver, ¿no? Simón. Y está chistosa la historia, güey, de cuando regreso a Maza, pues mi mamá siempre trae en la mente de que no quiere que pierda yo el inglés. Y por las escuelas en aquel entonces estaban bien chafas, güey, allá en Mazatlán. Entonces, un día así de la nada llegan los testigos de Jehová, güey, una congregación de testigos de Jehová, pero gringos, que vivían ahí en Maza. Y a mi mamá se le ocurre, güey, así de, pues, ocurrente, mi mamá, así de que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pedo, no? Estos güeyes son gringos, este güey les habla en inglés, y habló conmigo, me dijo, hijo, yo no quiero que tú te hagas acá pues, o si tú lo decides, pues, está en tu poder, ¿no? No, pero yo no quiero como orillarte a nada, nomás quiero que vengan ellos una vez por semana o 2, para que platiques con ellos, para que te pongan a leer, para que no pierdas el inglés. Y yo, sí, está bien. Y pues al principio fueron así como 3 veces los señores, ¿no? Y ya se dieron cuenta que nada más era yo. Entonces después ya no iba, nomás llegaban los señores en sus vans y se bajaban los niños, sus hijos, pero gringos también.
Y ya se quedaban ahí conmigo como 1 hora y leíamos ahí un ratillo y luego ya me los llevaba yo a jugar Xbox o algo así, güey. Y pues el pedo era cotorrear, ¿no? Y ahí Sí, seguir hablando. medio mantuve mi inglés con eso y ya cuando me vengo por acá a Tijuana, pues trabajando todavía fui reforzándolo más. Primero te digo, empecé con call centers y todo eso. Y después por medio de una amiga de mi mamá, de allá del pueblo, pues no sé cómo se contactaron, pero ella tenía un buen puesto aquí en una agencia aduanal, en el sector privado. Y me invita a chambear ahí y ya empiezo a trabajar en la aduana, güey. Ahí duré varios años y ahí pues chambeaba, güey. Era bueno para chambear, güey, ¿no? Y de esa manera logré, pues por varios años en lo que mi mamá arreglaba su situación, pues sostener la casa, ¿no? Yo llegaba, ganaba mi dinerito a la semana, me acuerdo que me pagaban. Y llegaba y lo ponía así yo en la barrita de la cocina y ahí está, mano, tú, porque mi mamá siempre ha sido re buena con 10 pesos, güey, o sea, no sé cómo le hacíamos, pero pues salíamos adelante, ¿no? Ahí Buena pagaba, administradora. sí, buena administradora macizo. Y así estuve, güey, varios años en ese trance. Yo cuando llego a Tijuana, yo conozco así por pura chiripa el MMA, güey, por un amigo, así un amigo me invita, en aquel entonces había ¿Cuántos años tenías ya ahí? pues 17, 18 por ahí cuando lo 18 años. conocí, cuando conocí el deporte, así, Supiste que- que existía. Yo no sabía ni que existía esa onda, güey. O sea, yo sabía del boxeo y mi abuelita le gustaba el boxeo, pero Realmente tú no empezaste a entrenar de niño, ¿no? güey, nada, Tuviste contacto con boxing ni karate. nunca. nada, cero. Los únicos tiros que me pegué pues eran en la escuela. En la Así, escuela, en el sí, barrio. sí. Yo me cuenta que siempre fui medio geek por dentro. Siempre he sido muy, muy, muy bueno para hacer amistades. Siempre soy bueno para relacionarme y todo eso. Entonces siempre andaba con todo tipo de amistades. Y aparte siempre jugué deporte, pero X, ¿no? Era beisbolista. Ya. Allá lo que se daba en Mazatlán. Pero mis amigos eran los que les gustaban que los cómics, güey. Me gustaban mucho las caricaturas, me gustaban mucho los Power Rangers. Entonces a mis amigos, pues eran a los que les hacían bullying. Ya. Y yo, pues yo nunca fui dejado, güey. Yo siempre los defendía. Y los primeros tiros que me pegué, pues eran eso nomás. Así, defender a mis amigos. Ok. Y era todo, güey. Pero en cuestión de deporte, pues era una persona normal, güey. Así de que, por eso te digo, siempre que platico este pedo, es de que tengo un amigo, uno de mis mejores amigos en este ámbito del MMA, que es Pochito Alday, que le Ok. mando un abrazote. Siempre platicamos eso de que él y yo tenemos eso en común, así de que, güey, es que no se suponía ni siquiera que íbamos a ¿Qué ser íbamos a hacer? ¿Qué iban a peleadores ni pelear como atletas. peleadores de- Sí, nada, güey. Entonces tenías 18 años y empiezas a conocer primero qué es lo que era MMA. Sí. ¿Y a qué gimnasio fuiste por primera vez? Pues empecé primero, o sea, conocí el MMA, güey, y me hice fan. Primero que Lo empezaste a seguir. lo empecé a seguir, me acuerdo en ese entonces, pues había UFC una vez al mes, cada 2 meses. Ahí va poco a poco, ¿no? Poco a poco, güey. Y no había muchas maneras de verlo, güey. Cuando me invitaron a verlo, pues mi compa tenía el Dish pirata, ¿te acuerdas que Sí. pirateabas ahí la tarjetita y tenías todo abierto, pay-per-views y todo? Y esa fue la vez que lo vi, pero pues obviamente no siempre se podía ir a la casa de alguien a verlo, güey. Entonces, lo que hacía, me acuerdo que los sábados había UFC y los domingos yo me iba a las carpas. Ok. Allá va en las 5:10 y compraba en los puestos. Ya el domingo en la mañana estaba ahí el evento en Piratita, pues, y a mí me lo llevaba a mi casa, me encargaba una pisita y me ponía a ver UFC el domingo en mi casa. Ok. Así lo aplicado. Y me empecé, pues, ya después en internet a ver Pride, a ver todos los eventos pasados, ¿no? Y en ese trance yo empiezo un día a hacer ejercicio pesas primero. Porque un amigo me estuvo chingue de que vamos. Vamos al gym. Y dije, pues voy a ver qué pedo. A mí no me llamó la atención nada, güey, de ese pedo. Pero fui, me acuerdo que me dice, no, pues hoy toca pecho, ¿no? Y me voy a la banquita y no puedo levantar la barra, vato. Así de la pura barra, güey. Dije, no puede ser, güey. Yo no puedo ser una persona así tan débil, güey, que no, o sea, veía a los vatos acá con pues un chingo de discos, ¿no? Y yo no podía con la barra, güey. Dije, no, güey, eso no está bien. Y me engrané poquito haciendo pesas, güey, de morro, así 17 años tenía cuando empecé, o 16. Y en ese trance, güey, en un gimnasio allá por donde vivía yo, en Santa Fe, vivía en ese entonces, conozco a Henry, güey, a Henry Briones. Henry Briones. Sí, mon. Y Él ya era peleador sí, profesional, ¿no? sí, él era peleador famoso aquí en Tijuana, Sí, güey. sí, Así sí. que él era celebridad local. Sí, en ese de entonces. hecho, digo, el kickboxing, antes había un promotor aquí en Tijuana, a mí me tocó ir a una que otra pelea porque yo tengo un hermano que fue peleador profesional de kickboxing, Órale. hizo una pelea en kickboxing
Y apenas después, a él le tocó hacer 2 peleas en MMA, pero ni siquiera las hacían en jaula. Las En hacían ring. en un ring. Sí, Y me acuerdo cuando en aquel entonces estaba el señor Frogs. Y ahí hacían peleas. Ahí hacían peleas en el señor Frogs. Y mi hermano le tocó pelear ahí 2 veces. Yo fui a verlos, pero apenas empezaba. Estoy hablando, híjole, yo creo que fue por ahí del año 2000, más o menos, 2001. O sea, sí, y yo una vez perdí ese entonces. 25 años ya prácticamente, ¿no? Entonces, y después obviamente con todo lo que viene de UFC y todo lo que levantó allá en Estados Unidos, que les costó mucho trabajo porque no existía, no estaba ni siquiera regulado por las comisiones. Sí. Y en Estados Unidos las comisiones se manejan por estado. Entonces tuvieron que aventarse toda esa chamba de legislar el reglamento y lo fueron un poquito adecuando hasta que pues surgió esto, ¿no? Lo que es obviamente ahorita. Ya la ola y nosotros por frontera nos empieza también a pegar y empieza a ganar afición poco a poco, ¿no? Sí, pues Tijuana en aquel entonces era puro boxeo. Era y en su momento cuando empezó lo del MMA, pues fue cuna del MMA, güey. O sea, Henry, por ejemplo, le tocó todavía pelear en un evento que en su momento, güey, fue un muy buen evento y que después varios peleadores que pelearon ahí, pelearon en UFC, güey, que se llamaba Cage of Fire, güey. Ok, Aquí sí. hacían, ese evento, perdón, termina y luego hay las empresas que salen después que es WC, UCM. Sí. Luego había otro, no sé si te acuerdas del Akbar. El Akbar Arriba, sí, compañero mío. De los primeritos, no sé cuántos años tendrá ahorita y no sé qué andará haciendo desde hace muchos años. De tener algunos 40. Sí. Y él era bueno, Sí. Era delgado, de playas. Y fue uno de los que inició. Sí, pues es esa misma generación. De kickboxing empezaron a dar con el sí, MMA. Él fue de la primera generación aquí y Henry podría decirse que fue como segunda generación ahí pegada a él. Y pues había un buen nicho aquí, güey, o sea, pero en ese entonces, pues no sé ni cómo o sea, no sé ni cómo plantearlo así porque es difícil de imaginar, ¿no? Ya para la gente a lo mejor que escuche, pero en aquel entonces no había un camino, o sea, nada, o sea, nomás ellos peleaban por amor al arte. Por amor al arte, porque la expectativa cuando yo empecé a pelear, o sea, cuando yo conozco a Henry y ahorita que hablemos de todo eso, mi expectativa era así que, güey, yo quiero pelear un día en el auditorio, güey, de Tijuana. Yo iba a los eventos del auditorio como fan y decía, qué chingón, güey, yo quiero... O sea, y ya los hacían en jaula. Sí, ya estaba WC en aquel entonces también, güey. Y pues cuando yo lo conozco, te digo, él ya era un peleador aquí bien establecido, güey. O sea, era un peleador estrella aquí local. Nos hacemos muy buenos amigos, así de, pues... Siempre he sido bueno para hacer amistades, pero pues hay gente con la que de repente conoces y que, no sé, güey, hay algo, ¿no? Así Conectas que más, ¿no? Tienes esa conexión, güey. Nos hicimos muy buenos amigos, así, muy, muy buenos amigos. Y él fue el que me lleva a entrenar, güey. Ya al Entram en aquel entonces. Ok. Y empiezo a entrenar, güey. Hago una peleita amateur. Así un día me habla y me dice, peleita amateur. Y le chingada, yo sí, y me va bien. ¿Cuánto llevabas entrenando? Como, yo creo que un meses, güey. Poco, sí, muy poco. Sí, nada, güey. Y es que fue? bien, gané en el primer round, creo, güey, así. Pero es que el amateur en aquel entonces estaba bien chafa, güey. O sea, no había. Era de que peleas que no te dejaban pegar en la cara. Ah, ok. Eran puras cachetadas en el piso. Se ponían protección en pantorrillas. Sí, en las pantorrillas. Otra cosa completamente diferente a lo que ahorita hay. Ahorita sí hay ya un buen amateur aquí establecido a lo largo de México. Ya hay representantes en el Mundial Amateur y todo así. Ya está mucho más establecido. Entonces, pues me aventé como 3 peleitas nomás amateur, 4, güey. Y a la par yo siempre seguí trabajando porque había la necesidad de que yo trabajara todavía, ¿no? Por la cuestión de mi mamá. Y un día Henry me habla, güey, yo trabajando todavía en la aduana. Esto, yo creo que sí lo he dicho, güey, pero pues a ver, a lo mejor como es un podcast local, le va a llegar más a mi jefa, a lo mejor le va a llegar en aquel entonces de la aduana porque... Pues secretamente, güey, así de que a mí me habla el lunes, Henry me dice, güey, ¿quieres debutar profesional en La Paz? En La Paz, Baja California. Y yo, a huevo, güey, voy a viajar para pelear. Y dije, no, güey, pinche primer sueño cumplido, güey. ¿No? Sí, me van Y le dije que sí. Entonces, pero pues obviamente en la agencia jamás, y menos era en el 2012 eso, güey, diciembre del 2012. Nunca me iban a dar permiso, güey, ni nada. Entonces no avisé, güey. Yo trabajaba la bendición que tenía en ese entonces era que trabajaba de lunes a viernes.
Entonces, pues, fin de semana estaba libre. Entonces, lo único que hice fue, me puse de acuerdo con un compa de ahí, que era mi mejor amigo ahí, era el más morro, porque la mayoría eran más grandes, ya 30 y tantos, ¿no? En aquel entonces, y yo morro de 20, 21 o 20 tenía. Me pongo de acuerdo con él y le platico cómo está el pedo acá, de que, oye, güey, así, 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 güey, yo me voy el viernes y la chingada. Entonces, le dejé todo listo a él por si cualquier cosa. Y en ese entonces se usaba Nextel, ¿te acuerdas? Se Sí. llama Machín. Entonces yo el viernes vuelo a La Paz, güey. Y me reporto enfermo nomás, así en la mañana de que, estoy bien enfermo, güey. Así a la agencia, no voy a poder ir hoy. Y pues nada, que andaba volando para La Paz, güey. Vuelo el viernes, el sábado peleo, gano, todo sale bien. En un antrillo, güey, ahí tengo el video, güey. Te lo paso para que lo subas con el episodio, güey. Sí, claro. En una pinche jaula que está más grande el cuarto que la... No, sí, güey. O como el cuarto así de grande. Parecían Mucho, güey. cabinas. Sí, güey, sí, sí. Así de gallos. Una jaula de gallos en un antro, güey. Ok. Ahí en La Paz, güey. Y gano en el segundo round. El domingo medio me pasé ahí al promotor porque era amigo de Henry, güey. Y el domingo en la noche vuelo y el lunes me presento a trabajar así como si nada, ¿no? Sí. Todo está bien. De todas maneras, No venías golpeado ni nada. no me acuerdo, güey, que tanto, que mucho, o a lo mejor por una raspadita o algo así, pero era normal, porque como ya entrenaba en ese entonces, pues el Te veía, sparring, sí, sí. estoy entrenando, sí, sí, sí. Entonces, así fue que empecé, güey. Fue en diciembre del 2012. Y tu mamá ni siquiera se enteró, me imagino. Sí, sí, sí se le enteró. dijiste, Mi mamá no se enteró cuando fue la primera al amateur, güey. Eso sí, me fui de secreto, pero ya cuando lo empecé a hacer así, pues todavía más, pues sí, al principio batallé un chingo, lloraba, no, ¿cómo que vas a hacer eso? Pues te digo que aparte, pues no había indicios, güey, de que yo fuera peleador ni nada, o sea, nomás fue algo que de repente Que se sucedió. fue dando, que se Se fue fue dando. dando, Sí, sí. realmente te hiciste aficionado primero, luego te enganchó y Sí, güey. empezaste a entrenar y se te dio la oportunidad y quieres pelear, pues ahora le va, ¿por qué no? Y empezaste, ¿no? ¿Cuántas peleas profesionales ya hiciste ahora? Tengo 21, 21 peleas, ¿no? peleas, Y, sí. y has estado con los diferentes, ¿te ha tocado debutar en UFC? En UFC no. Pero no. si has estado si has peleado en Estados Unidos. Sí, pues ya la segunda parte de mi carrera, pues toda la hice en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué Este, liga aparte, qué ligas son las que están ahí aparte Pues en aquel momento estaba Combate, yo estuve con Combate Combate Américas? Américas, sí, que en su momento hizo muy buen trabajo ahí, después no hicieron buenas decisiones, creo yo. Hace poquito tuve una plática así con un Bueno, amigo. todavía sí, la liga todavía sigue, ¿no? Ahorita sigue, cambió de nombre, se rebrandearon y hicieron Combate Global porque querían incluir que más acá en el mundo, ¿no? Y ahí sigue, güey, o sea, sigue. Pero en aquel entonces no había otra liga, güey, hispanoamericana, güey, que tuviera ese nivel que tenía Combate y ese nivel, tanto nivel o sea, de peleadores como nivel de producción, todo eso era una liga así de top. Y me tocó estar con ellos varios años, güey. Ese creo que fue la mejor parte de mi carrera. Y después, pues es que ahí me voy a brincar mucho, ¿no? Pero pues tuve una lesión, güey, luego tuve que regresar y ya a raíz de eso, pues peleé en diferentes ligas, tanto en México como en Estados Unidos. Ya. Ok. Pero sí, Combate fue la empresa donde estuve más tiempo. Estuvimos varios, de ahí brincaron varios que ahorita todavía están. Y ahí se manejan bajo un contrato anual, se maneja Sí. por un contrato por número de peleas. Es contrato por tiempo y por peleas. Por tiempo O lo y que por se cumple primero normalmente cuando ¿Te daban firmas qué, con una unas liga. 3 peleas al año? Es lo que se comprometían. Normalmente darte 3 peleas al año y los contratos eran que por 5 peleas o 2 años o 5 peleas o 18 meses. Lo que se cumpliera hacían en primero. diferentes sedes, ¿no? Sí, andaban por todo México, en Latinoamérica también, güey, en Perú, Te tocó ir allá a Latinoamérica también. sí, en Perú y en Estados Unidos, güey, en Estados Unidos en aquel entonces, pues en todas partes de Estados Unidos hicieron, güey, bueno, no en todas partes, pero en muchos, en Texas, en California, en Florida. ¿Y qué récord actualmente tienes en MMA? De la chingada ya, güey, 12-9, güey. 12 ganadas, 9 perdidas Simón. en Vengo profesional. de 2 perdidas consecutivas. Ok. Es- ¿Cuándo fue la última vez que peleaste en Peleé en marzo, güey, del año pasado, ya un año. Ya, Un año, hace un sí. año. Haz de cuenta que yo tengo, en el 2020, pues primero que nada, yo estaba en el mejor momento de mi carrera en el 2019, güey. Y venía bien enrachado y todo, iba a pelear por título en Combate. Y de ahí tengo una pelea que iba a ser con un vato que se llama John Castañeda. Y esa pelea era, o sea, ya ganaba esa pelea y había otro güey que era el campeón. Y era eliminatoria, ¿no? Así tal cual.
Se lesiona Castañeda y me echan a otro peleador que se llama André Barquero. Que en su momento, pues, o sea, ahorita el morro está en el Performance Institute ahorita para entrar a UFC. Bueno, machín peleador bueno, güey, de Costa Rica. Yo venía con buena racha, me lo echan a él, güey, y pues tenemos una buena pelea, güey. Una pelea que pues iba ganando yo, güey, así machín con mi boxeo. Y él era mayormente de jiu-jitsu, ¿no? Aunque también me dio buena pelea arriba porque estaba grande, vato. Estaba así, está largo y grande para la división. Eh, y al final me equivoco yo y pues también acierto de él. Un poquito de los dos, obviamente, que siempre se tiene que dar. Porque pues él era muy bueno abajo, güey, y le doy la espalda y me rinde faltando 20 segundos. Sí. Así de que 20 segundos pierdo esa pelea. Y pues sí estuvo de la chingada, ¿no? Pero en su momento era pues, ok, no hay pedo, güey. Una pérdida, está bien. Venía de muy buena racha. Eso fue en noviembre del 2019. Para mi sorpresa, pues yo dije, en su momento dije, pues sí, me siento bien culero, pero peleo en marzo y me repongo, ¿no? En febrero y otra vez vuelvo, nomás gano otras dos y regreso donde estaba. Pero en marzo me agendan, güey, y 2, 3 semanas antes de mi pelea, pues llega pandemia, vato. Pum, se acá y todo. Y en ese entonces todavía yo estando entrenando ahí en el Entram, güey. Pero yo siempre, pues no sé, güey, nunca tuve una buena relación con el head coach ahí en Entram, güey. Ok. No era nada más yo, éramos varios peleadores, ¿no? Que pues es una persona así pues, complicada, güey, para sus relaciones, así. No es una persona con la que puedas conectar así muy fácilmente. Y no es una persona que la que entiende, güey, como las razones humanas tan fácilmente, güey. Así conmigo tenía mucho problema él porque yo llegaba tarde a entrenar. Oye, pero ¿por qué llegas tarde? Pues es que estoy chambeando, güey. O sea, yo desde que decidí así ser peleador, dije, yo tengo que buscar la manera de subsistir, güey, así por mí mismo, ¿no? No estar dependiendo completamente de nadie. Que obviamente de todas maneras te echan la mano, ¿no? Hay gente que patrocinadores y todo eso que te alivianan ahí de vez en cuando, pero dije, güey, pues del día a día yo tengo que solucionar este pedo. Entonces yo siempre chambeé, güey. Siempre daba clases, siempre aquí y allá. Por eso me conoce mucha gente aquí en Tijuana, güey. Y él nunca entendía, por ejemplo, esas cosas, güey. Para él era, tú solamente tienes que entrenar, olvidarte de la vida, olvidarte de andar haciendo amigos por aquí y por allá. Y nada más, güey. Y yo siempre tuve ese conflicto, o sea, interno, güey, que decía, güey, o sea, yo estoy, porque yo cuando llegaba al gimnasio, o sea, yo entrenaba hasta la fecha, güey, o sea, a quien sea que le preguntes, yo nunca me ando haciendo, güey, o sea, nunca me vas a ver a mí entrenando box o entrenando cualquier disciplina de artes marciales y a medio gas. Nunca, güey. Yo llego, entreno y entreno a 110%, así, ¿no? Pero siempre tuve en mente eso, güey, de que, güey, o sea, yo tengo que abrirme puertas también por aquí y por allá, güey, tengo que... Sí, porque nunca, y esa es la parte más complicada no nada más del deporte de contacto, sino también de otros deportes donde pues es muy difícil llegar a porque muchos factores, aunque muchos factores externos también dependen de si el peleador puede llegar o no, pero también depende 100% de uno, ¿no? Y incluso aunque no tengas mucho talento, tus habilidades no sean las mejores, pero la constancia y la disciplina te pueden llegar ahí. Y la carrera del deportista profesional es bien complicada precisamente por lo mismo. ¿Por qué? Porque dices, soy deportista de alto rendimiento y nada más me tengo que dedicar a entrenar. No, pues sí, pero pues de aquí que pelees, sobre todo en el deporte de MMA o boxeo, donde pues pelean tres. Si te fue muy, muy, muy bien, peleaste 4 veces al año Simón. y ya. Y entonces te tienes que subsistir en base a patrocinadores o apoyos. Y muy pocos, y hay algunos boxeadores pues que no chambean. Tanto peleadores de MMA, pues no les gusta chambear y están esperando la oportunidad y la oportunidad, la oportunidad, y ahí andan un poco batallando ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, creo que es esa parte bien, bien fundamental donde, pues, órale, pues, si decidiste ser peleador, pero pues también tienes que tener la forma de cómo seguirte preparando por si esto no funciona, pues a final de cuentas tengas Un plan B, ¿no? un plan B, porque Sí. luego a los 35 años ya prácticamente ya tu cuerpo ya no te va a dar. Sí, güey. Y eso, o sea, ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Pero eso, pues, eso estoy viviendo yo ahorita más o menos, ¿no? Estoy entrando en una etapa diferente que yo siempre, digo, O sea, tú prácticamente ya estás pensando en el retiro. no en el retiro, pero sí en la realidad, güey. O sea, de que ya no estoy morro, güey. Ya no soy, o sea, yo, por ejemplo, ahorita batallo para conseguir, ciertas peleas en ciertas empresas de MMA porque
pues obviamente no quieren pelear conmigo, güey. O sea, no. Porque ya saben que tienes Sí, experiencia. no soy atractivo para los, Va a para ser los una managers pelea, va a tampoco, ser güey. una pelea difícil y que posiblemente venga un chavito que están creciendo. Exactamente, No, no güey. lo vamos a poner tan. Ya se está convirtiendo en lo que tú conoces muy bien, que es como el ambiente de boxeo, ¿no? Y yo ya estoy en ese lado de que pues tengo 32 años, güey. O sea, yo no es como O que sea, hoy en día puedes decir que el MMA ya también está entrando en ese, es ya, porque sí, antes no era hora de todo. sí, antes era, ajá, güey. Vámonos. Y ahorita ya se quieren cuidar, los quieren Sí, llevar invictos para sí, poderlos. sí, sí, así tal cual, güey. Imagino que para poderlos en su momento Llevar a UFC, o güey. llevar. El camino ya está mucho más hecho, güey, y eso es lo que hacen aquí, en Tijuana, como en otras partes de México, ¿no? Entonces, yo siempre tuve en mente eso, y ahorita me está tocando vivirlo, y pues mi único consejo, haciendo un paréntesis, con los peleadores o los que se quieran dedicar a este pedo, yo creo que es ese, güey. Siempre ten en cuenta, o sea, cómo, o sea, vas a abordar esta pasión que tienes de diferentes ángulos, a lo mejor, güey, porque uno nunca sabe, una lesión puede ser que te cambie completamente la vida. Eh, y pues tener opciones, güey, o simplemente a lo mejor, porque también, pues hay gente que no le gusta, ¿no? Tener ese plan B, y yo también creo que puedo, medio entender esa parte, ¿no? De que solamente hay un plan A, güey, y voy a sacrificar todo lo que tenga que sacrificar para lograr lo que quiero lograr, y está chingón, güey. Pero en el camino, lo único que sí les puedo decir es, o sea, busquen saber relacionarse, güey. Conozcan gente fuera de la burbuja esa que es el deporte, ¿no? O sea, porque yo creo que de eso tú lo sabes perfectamente. Yo creo que estás haciendo buen trabajo con los morros que estás trabajando en el ámbito de boxeo, güey. De que, pues no es sano, güey. No, o sea, si eres boxeador, si eres peleador, estar conviviendo con puro boxeador, con puro peleador, güey. Porque pues estás oyendo lo mismo, güey. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No te abres, o sea, nunca a otras posibilidades, a otras pasiones que puedas a lo mejor encontrar en la vida, güey, que puede ser relacionado con o no, güey. O sea, a lo mejor no, a lo mejor no sé, güey, Sí. conoces a un ingeniero y dices, güey, me gusta un chingo y te vuelves ingeniero. ¿Quién sabe, güey? Fíjate que he platicado de esto, lo que te voy a comentar con otras personas. Y, por ejemplo, en el tema del box, a veces te pueden ver a ti y te ven peleador y te quieren sacar plática de MMA. Simón, güey, yo siempre he tenido ese conflicto, carnal. O sea, Pues mira, te voy a platicar algo. A mí me ven afuera y me ven y lo primero que me preguntan, oh, esta pelea, ¿cómo la ves? Y lo menos que quieres hablar tú es de box. a veces sí, A veces sí, porque ya estás casi viendo muchos temas o en el día a día es parte como de tu sí, trabajo, que lo que quieres a lo mejor es, si te encuentras a alguien, quieres a platicar de otra cosa y sí, no güey, necesariamente de eso. completamente. Y esto me ha pasado, he escuchado hasta peleadores profesionales que llegaron a un gran nivel u otros que están en el ámbito tanto MMA como box. Les pasa lo mismo, o sea, dicen, y tiene mucho sentido lo que dices en el sentido de que sí puedes llegar a meterte en una burbuja donde sí nada más eso es lo que hay. Sí, y eso es todo lo que escuchas, pues, o sea, alrededor, y creo que no es sano en ningún ámbito, ¿no? En ningún ámbito, o sea, se lo puedo recomendar igualmente otra vez así al arquitecto, al abogado, güey, al ingeniero, de que, güey, pues, o sea, socializa con otro tipo de gente, güey, para que, pues, tengas otro tipo de mentalidad, güey, yo no sé, Y ahí puede surgir algo, ¿no? Sí, Puede siempre, surgir. siempre relacionarse, siempre todo en la vida. Esto me lo dijo mi mejor amigo aquí en Tijuana, que le digo mi papá postizo, porque pues a él le debo mucho, y es una persona que quiero mucho aquí, y que es más grande que yo, pues me lleva como, ¿qué? 12 años, 13 años. Entonces ya con el tiempo fue así de que él decía así, es el hijo postizo que nunca quise tener, decía. Y hasta la fecha, él siempre me dijo que todo en la vida son relaciones, güey. O sea, relaciones sí, puedes estar bien chingón para hacer X actividad, pero si no sabes relacionarte, güey, o sea, ¿hasta Sí, dónde te va a correcto. llevar? Sí, es una habilidad. Es una habilidad. uno en 1000, uno en 1 millón, o sea, va a destacar solamente porque eres un genio, güey, así, y te vale madre lo que los demás digan o hablen o con quién te llevas o no, tú nomás te resaltas por tu genio, sí, sí los existen, sí, sí hay, Claro. pero es uno en 1 millón, uno en quién sabe cuántos, ¿no? Lo demás, hay muchas personas que son muy buenas para hacer una misma actividad, pero la diferencia es cómo te relacionas, güey, o sea, cómo te abres puertas tú en diferentes lugares y con diferentes personas. ¿Qué has aprendido, ahora que tuviste la oportunidad también ya fuiste peleador de MMA? Me enteré hace poco que debutaste también en boxeo En boxeo. profesional. ¿Qué fue lo que te llamó traes pensado empezar ahí algo de carrera en el boxeo profesional o nomás era
la curiosidad de debutar. Por ejemplo, como peleador de MMA, ¿cómo defines tu estilo? Porque hay unos que son más de jiu-jitsu. ¿Tú eres más, te consideras más de boxeo? Sí, Sí. pues en su momento, güey, pues el gimnasio donde entrenaba yo, la base era jiu-jitsu. Era En Entram. en Entram, Simón. Ok, ellos tienen la base de De jiu-jitsu en su momento, ¿no? Pero también había gente que era buena para el striking. Nomás, pues no era la especialidad. Y yo, una vez que empecé a pelear, una vez, pues, o sea, hablé conmigo mismo. Me dije yo a mí mismo, si vives en Tijuana, güey, si entrenas en Tijuana y hay tan buen boxeo en Tijuana, o sea, sería como tonto a lo mejor así el no aprovechar esa herramienta, güey. Y empecé a meterme al box, güey. Empecé a boxear mucho, o sea, salir del gimnasio para ir a boxear a gimnasios de box. gimnasios de box. Y en ese tiempo conocí a Sergio, el Cero Sánchez. Sí, sí, sí. Que también es una persona que quiero mucho aquí en Tijuana, en la pa de boxeo. Le digo así, ¿qué onda, pa? Le digo, mi papá de boxeo es Sergio Cero Sánchez. Él fue el que me enseñó así a boxear. Y pues una vez que empecé, güey, me engrané, güey, con el boxeo. Me engrané, al punto que más avanzada en mi carrera de MMA, güey, ya cuando llego a la mejor parte de mi carrera, por ahí a partir del 2017, 2018, la gente piensa, güey, ya cuando me ve pelear en ese momento, güey, que yo fui boxeador primero, güey. Ah, muy bien. Sí. Que boxeaban antes de hacer MMA, cuando pues no es así, güey. Yo Pero nomás. es que ya agarraste y empezaste entrenando. Sí, me engrané y Y siempre. esparreaste con buenos peleadores. Sí, siempre hasta la fecha, güey. Hasta la fecha me ha tocado esparrear. Me tocó en algún momento esparrear hasta con el Vaquero Navarrete, güey. Ah, muy bien. Ahí en Pega la duro, Libertad, ¿no? sí, güey. Pega duro. Sí. En los antebrazos duelen los putazos de ese vato. Me ha tocado verlo hacer sparring ahí en la zona norte. Mm. Y no, lo más veo cómo rebota a los peleadores para atrás y tiene los brazos muy largos. Muy largos y muy raro el estilo, güey. El estilo es muy, muy, muy raro. De repente Sí, está güey. así, te avienta uno abajo, uno arriba y luego te avienta un recto y aparentemente no lo ves y no lo ves. Ah, no está fuerte, pero pega como mula. Sí, güey. Sí. O sea, el nivel en el boxeo es otro rollo, güey. Y me ha tocado hacer sparring con varios, o sea, primero que nada con mis compañeros ahí de entrenamiento, güey. Como Dubiel, güey, todos ellos, que me ayudan en su momento. Mucho tiempo, pues obviamente me ayudaban, güey. O sea, era de que, pues, sí, Sergio, o sea, le decía, pues no te pases de lanza nomás con él, así muévete y enséñale y más o menos, ¿no? Sin decirme nada a mí, pero pues ya después uno cae en cuenta, ¿no? Y dice, oh, este güey no me estaba soltando así machín, porque ya cuando te toca entrenar con otros güeyes de otro gimnasio que no... Ya lo pues, ves más duro. sí, güey. Pero me ha tocado, pues, siempre, o sea, ya es ahora, obviamente ahora que debuté en box, pues todavía más, ¿no? Pero siempre ya era una costumbre para mí 2 o 3 días a la semana, sparring y entrenamiento de box. ¿Súper ligero? En welter, güey. En welter. Ah, okay, Sí, es que ya no puedo, güey. O sea, en MMA toda mi carrera la peleé en gallo, que es ligero en box, 135 libras. Pero los últimos, en marzo del año pasado, que bajé a 135, güey, a 136, que di, que es la tolerancia. No, hombre, güey, no. Empecé el corte de un día para otro en 152 libras. Y ya no bajo más, güey. Tengo nutriólogo aquí. O sea, no hago trampa, güey. Estoy así de que rayadísimo, güey. Y Ya no bajo, güey. O sea, no bajo tan. Nunca fue fácil, pero sí bajaba un poquito más. O sea, ahorita ya estos últimos años fue así de que, güey, ya no puedo, güey. Y subí, pues, a 145 en MMA, güey. Y en box, pues, a 147. Hasta 2 libritas más, no, hombre, güey. A gusto, vato. O sea, de todas maneras tengo que hacer dieta porque ahorita, así como platicando contigo, pues ando pesando cerca de las 170 libras. Sí. Entonces debutas ahora en diciembre en boxeo profesional. Vi que andaba Brandon ahí contigo. Sí, güey, vino para acá. Porque Brandon fue uno de los peleadores que inició ahí en Entram, ¿no? Sí, pues mira. Y ahí estuviste entrenando con ellos. Simón. Con el Pitbull Rojo. Simón. Brandon Moreno. Macio, güey. Los Sabori. Con Pablo Sabori, con Macio Hulen, con el Chaires, con Chaires, ¿no? Que llega después, güey, con el Diablito, no, un chorro, güey. Pero regresando, pues, me quedé ahí, güey, me quedé en la pandemia, güey. Okay. En la pandemia ahí en Entram, güey, cuando yo estoy en ese buen momento de mi carrera, todo el 2020, yo no peleé, güey. Porque te digo, yo tenía esa muy buena relación con el coach ahí y de él dependía. En ese momento, en todo el 2020, casi dependía de él 100%. O sea, ¿tú tenías tenías un contrato firmado como de manager con él? No, nunca firmamos nada. Eso sí, no. Pero en ese momento sí dependía porque no había eventos, güey. O sea, y la única empresa que empezó a hacer eventos aquí fue UWC.
y los hacían ahí. Como puerta cerrada, ¿no? Sí, dentro de las instalaciones se entran, güey. Entonces él, o sea, prácticamente ellos decían quién peleaba y quién no, güey. Y nunca me ofrecieron ni me dieron pelea por más que le dije, güey. Entonces, todo el 2020 me la pasé sin pelear, carnal. Así es, después de venir de un año súper activo en el 2019 y un buen momento, a pesar de cerrarlo con esa derrota, todo el 2020 no peleo. De ahí peleo hasta abril de 2021 que regresa a combate, güey. Y peleo así de chiripa porque combate regresa el 7 de abril de 2021, hace su primer evento después de la pandemia. O sea, todo un año y medio casi después. Y pelea Chaires, güey. Y yo ya tenía como 2 años trabajando con Chaires, güey. Primero como compa, ¿no? O sea, de que pues él también batallaba con eso, güey, ahí con el coach, güey, de que el coach, pues, o sea, como que no había mucho esa conexión. No le hablaba así a veces de la mejor manera y Chaires, pues, es un peleador que mentalmente, o sea, le impacta mucho, güey, quién esté a su alrededor, güey. O sea, qué se le alimente en el momento de llegar a una pelea, ¿no? Él tiene mucho talento, güey. Siempre lo tuvo. Pero de repente mentalmente como que a la hora de pelear impactaba mucho, pues como todos, güey, o sea, todos cuando vamos a pelear, lo que estás viviendo alrededor, de lo que te alimentas alrededor, te lo llevas ahí arriba al ring o a la jaula, ¿no? Y él se acerca conmigo, nos hacemos buenos compas, machín, y pues empezamos a chambear, güey, lo manopleaba yo por aquí, por allá, güey, y más que eso, pues apoyo machín moral, yo creo, porque lo técnico, pues obviamente sí lo tengo, pero pues lo técnico te lo puede enseñar cualquier cosa, yo siempre he dicho eso para cualquier coach. Yo pienso que hay buenos y malos coaches, pero dentro de los buenos coaches tienes que buscar un coach con el que compagines, güey, que tengas esa conexión, algo un poquito más allá, güey, que te entienda, güey, que lo entiendas tú, güey, y que se entiendan mutuamente para en ese momento llegar a los objetivos, güey. Entonces, estuve trabajando con él todo ese rato, güey, y en el 2021 le sale pelea a él ahí en combate, en el primer evento de combate. Lo acompaño yo a Miami. Y estando allá, güey, el día de su pelea, el viernes de su pelea, me hablan así en la mañana de que, hey, ¿quieres pelear el próximo viernes? Y yo, uy, a huevo que sí, güey. Dije, no mames, tengo todo el 2020 y todo este 2021 sin pelear. Y tomo la pelea a corto aviso, así de una semana anticipación. Bueno, primero pelea Chaires, gana, afortunadamente. Luego yo peleo la siguiente semana y gano, güey, contra un puertorriqueño peleando en aquel entonces. Y de ahí, güey, se abre la oportunidad de chambear ahí en Univisión, güey, con combate, güey, de comentarista. De ahí mismo te sale la oportunidad de comentarista, sí. Es que yo ya había hecho chambitas de comentarista, así como locales. Primero, sí, locales. Así como sin querer queriendo, güey. Como que nunca lo visualicé, pero siempre me gustaba. Yo me acuerdo de morro, me gustaba ver ESPN, me gustaba ver así programillas. Y empezamos un programa así aquí localito, Brandon, un amigo de aquí también, Alejandro Carranza y yo, que se llamaba Uno Más de MMA, y hacíamos así de que como reseñas de peleas. Un canal de YouTube. Como de YouTube, así en Facebook y todo ese pedo. Y luego UWC, güey, empezamos a hacer comentaristas ahí, güey, Brandon y yo. Y luego ya Brandon, ya no, y me quedé yo y con diferentes compañeros, güey. Entonces cuando sale la oportunidad ahí en Miami, después de esa pelea, güey, yo audiciono ahí con el productor, güey, y me quedo con la chamba, güey, de comentarista, güey. Que también estaba en ese entonces, en esa misma chamba, Marcelo Rojo. Sí, el Pitbull. Ajá. Sí, sí, sí. Y yo le dije, nomás que ese güey no quiso en ese entonces, el güey, de que yo le dije, güey, pues hay que quedarnos los dos con la chamba. Vamos una semana y una, güey. Así de que, no, que yo tengo que entrenar, boludo, que no sé qué. Y pues, me quedé con la chamba yo, güey, completamente. Y en eso, pues empiezo a trabajar en esa onda, güey. Y en octubre iba a pelear otra vez, güey. Y estaba en Vegas haciendo campamento. Y me empieza, y de hecho, para esto, güey, y Brandon ya estaba en Vegas, güey. En ese. Ya se había hecho campeón. Ya, güey. Ya se había hecho campeón y fue cuando se mueve la Vegas. Ya se había hecho, sí, ya se había hecho, ya era campeón en ese entonces, güey. Ya acababa recién, güey. Sí. Recién se había hecho campeón, porque él güey. seguía aquí en Tijuana, ¿no? O Sí. sea, él seguía con el mismo equipo de aquí local. Recién se había hecho campeón en abril, creo que fue por ahí, mayo, esa pelea cuando es la revancha, porque tuvo una pelea que empata, luego la pelea de revancha gana, se hace campeón, y él ya estaba viviendo en Vegas en ese entonces, güey. Pero de todas maneras seguía viniendo para acá a hacer campamentos, pero en ese entonces él me habla que quiere que me vaya para allá con él a ayudarle. Me voy y yo también iba a agarrar pelea por eso, güey, iba a pelear. Y de repente empiezo con un piquetito así en la nalga, güey. Así de que... ¿Ibas a debutar en UFC? No. ¿No? Yo en combate. Sí, ya estaba trabajando de comentarista y iba a pelear ahí mismo también.
Y entrenando allá un día empiezo con un piquetito en la nalga, güey, así de que, una molestia, güey. Como a las 2 semanas esa molestia, güey, y se vuelve así como toda la parte así de la ingle, güey, como el psoas, así como el piramidal. Y pero dolor así intenso, vato, así intenso. Y pues nada, que ya no, o sea, güey, no podía ni siquiera bajar y subirme del carro, güey, ahí en Vegas. Y me dice Brandon, güey, pues hay que ver qué show, o sea, o el doctor o lo que sea, porque los médicos, bueno, los fisios de ahí del UFC y todo ese pedo, pues, o sea, nomás me daban terapia y todo, pero pues me decían todo va a estar bien, pero no mejoraba nada. Y pues lo único que hice fue, estaba chambeando yo de comentarista activamente también, volaba de Vegas para Miami y de Miami a Vegas de regreso y cambio mi vuelo y cambio el vuelo para acá para venir a revisarme acá a Tijuana, güey. Y vengo con el doc, güey, me revisan, me van a hacer resonancia, me mandan con el especialista, el doctor Rincón, güey. Muchas veces siempre bien agradecido con doctor Rincón, que es el doctor de los cholos, Simón. Él siempre nos ha echado la mano por ese lado y pues eso la neta se valora un chorro, güey. Como atleta, hace un chorro el paro, güey, que tengas ese tipo de apoyos, güey, porque a veces no tienes mucho dinero, güey. A veces una sola consulta y un estudio te sale así de que 4 o 5 mil pesos, güey, entre todo, ¿no? Él me canaliza con un especialista. Y le llevo la resonancia al especialista, la agarra, la ve y voltea y me dice, te tengo que operar, güey. Okay. Y yo, a la madre, güey, decía que no, güey, pues así, pinche putazón, ¿no? Así de que, güey, no puede ser, güey, y qué pedo, güey. O sea, el vato siempre fue muy claro conmigo, güey, que también le mando un abrazote, güey, al doctor Juan Manuel Dip, Okay. de aquí de Tijuana. Ahí él opera ahí en el Prado. Él me dijo así de que te tengo que operar. Es la mala noticia, entre comillas, pero la buena es que vas a estar bien, güey, vas a quedar bien y vas a poder seguir haciendo todas tus actividades como peleador y todo, ¿no? Eventualmente. Y yo, fuck, güey, pero pues ahora sí viene el putazo de la feria, güey. Que afortunadamente en ese entonces estaba chambeando, güey, ¿no, güey? O sea, no me iba mal, güey, como comentarista, pero pues fue cancelar mi pelea y luego enfocarme en ahorrar dinero, güey, para pagar mi operación, güey. Okay. Y eso fue, me diagnostica a mí en noviembre y él me quería operar en diciembre ya, güey, pero pues le dije, güey, doc, pues espérame porque no tengo la feria completamente todavía. Y en diciembre, güey, del 2021, empieza todo, ya tenía rato, güey, que el ambiente ahí en Entran pues estaba así medio raro, güey. Y pues un día, güey, así, hasta la fecha no sé por qué, porque nunca me dijo nada el coach de ahí, ¿no? Pero un día sí me llamé, después de estar yo desde el 2010 en Entram, en el diciembre del 2021 me llegó un mensaje por Instagram, loco. Así de que Instagram me llegó un mensaje del coach de ahí de Entram de que ya no quiere que vaya, güey, que mejor me busque otro gimnasio y yo lastimado, güey, así de que, o sea, desahuciado. Sin más, Nada, sin nunca me dio, explicaciones, ¿no? nunca, güey, nada, güey, nunca. Hasta la fecha, hasta ahorita, ¿qué estamos? Marzo 2025. Yo todavía nunca he tenido una plática con él así de nada, güey, nada, güey. Y pues tú puedes preguntar en todas partes o me conoces ya de mucho tiempo, güey, que conflictivo nunca, güey, no tengo nada, o sea, al contrario, en todas partes, ¿no? Pero bueno, o sea, pasa eso y pues creo que fue el último peor momento de mi vida, güey, yo creo así porque lastimado, güey, con la incertidumbre esa de que te dicen que vas a estar bien, pero pues nunca había tenido una cirugía yo. Y luego pues tengo este rompimiento así con Entram, güey. Primero fui yo, así completamente. Brandon fue el último campamento que estaba haciendo aquí, güey. Pero pues ya había ahí también temas así pues ahí de por medio, güey. Y logro operarme hasta febrero, güey. Brandon tiene pelea en enero, güey. Y fue una de las personas que también se acercó, güey, así conmigo. Brandon, mi carnal, por eso, pues yo creo que él sabe, güey. De que yo siempre, o sea, estoy ahí no siempre estamos juntos, güey, geográficamente hablando. Él tiene muchos años viviendo en Vegas, yo nomás voy y vengo. Cuando él me ha ocupado, he ido, güey, y a veces, pues, por otras cosas, ¿no? Acompañando a Chaires, acompañando a otro, pero siempre nos recibe en su casa. Y en ese momento él vino y me ayudó con una feriecita, güey, así, güey, para mi operación, güey, así, de puro corazón, así nomás. Me dijo, Cardal, ahí te va, güey, una feriecilla, porque no sé cuánto te falte, no sé cuánto te sobre, pero ahí te va, güey. Y hasta febrero, güey, logro operarme. Me opero aquí en el Prado con Juan Manuel. Y pues la neta, una chingonería, güey. Así de que, o sea, a partir de que me opera, güey, yo cero dolor, así pum, amanezco así operado y ya, güey, sin dolor. Bien. Pero pues obviamente una rehabilitación larga, ¿no? Fueron meses y meses y meses, güey, de pura rehabilitación. Afortunadamente, seguía chambeando de comentarista en Univisión, ¿no? Y con eso pude subsidiar todo ese pedo, güey, porque pues no podía dar clases, güey, no podía nada, güey. En ese entonces tenía un estudio yo aquí en Tijuana, güey, chiquitito.
donde daba Sí lo clases. recuerdo. Sí, Sí, dabas clases de boxeo, sí, ¿no? box, De kick boxeo, y todo, güey, ahí. más Y- como personalizado. sí, era un grupo, pues era un espacio muy chiquitito, güey. Sí, sí, sí. Lo armé ahí con Pedro, güey, que es uno de los dueños de Saketori y Siva y Muy bien. Mantequilla. Este, y él era el dueño de ahí, güey. Yo, pues, obviamente trabajaba con él o para él, güey. Él fue el que Claro. me buscó y armamos el pequeño estudio ahí en ese momento. Que también es una persona que le mando un abrazote, güey. Muy Un bien. chingo de gente, ¿no? Saludando. Sí, sí, sí. Este, Fíjate que ahorita, eso es la parte interesante de tu personalidad, donde, como tú bien dices, te relacionas y te vas relacionando y en esas relaciones se te van abriendo las oportunidades cuando tú has podido apoyar a alguien y pues y tienes ahí personas que en su momento pues te han apoyado. sí. Sé porque siempre he visto que tú y Brandon tienen una muy buena relación, porque los he visto juntos. Te digo, ahora que vi que debutaste en boxeo profesional, vi que estaba ahí contigo y también estuvo un tiempo ahí también en los entrenamientos contigo y todo, ¿no? Hasta que te acompañó en la pelea y esa es la parte, como tú dices, el que se porta bien, pues ahora sí que la vida le sonríe de vuelta bien, Y ¿no? está bien chingón, güey. O sea, Claro. a mí me gusta un chingo eso. Hablando de, por ejemplo, el tiempo ese con Chaires también, pues él estuvo ahí hasta viviendo en mi depa, güey. Yo vivo en un depa chiquitito, güey. Pero pues no, güey, sí era como. En algún momento estuvimos así como hasta 3 personas en un depa de una recámara, no ahí conmigo, güey. Que también vino un amigo de Argentina un ratito a entrenar aquí, pues ahí quédate, güey, en un futoncito, güey, no hay pedo. Sí, y ahí va saliendo adelante, Y ¿no? sí, y Sí, te gusta hacer esa comunidad. Sí, me acuerdo, yo los veía, que caminaban ahí en bola. Sí, Nomás los veía caminar ahí por el centro con sus la mochilas. mochilota. Sí, 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 y seguido me los encontraba, los veía ahí, porque luego también ellos iban a entrenar muchos, llegaban caminando ahí con el Andy. Simón. Llegaban a entrenar, hacían su arte física y luego se iban, me imagino, caminando para allá. Pa' todas partes. Y así es la vida, así es la vida complicada para muchos peleadores, ¿no? Pues el propio Brandon también. O sea, Sí, Brandon la batalló machín. le picó piedra bien duro. Yo me acuerdo, yo lo veía llegar ahí en el gimnasio con el Andy en su mochila y ahí lo veía, lo veía, lo veía, lo veía hasta que Sí, güey, todos, pues, o sea, logró estar en donde está, ¿no? Gracias a su constancia y su disciplina. machín, Y todo. él estuvo también en un proceso donde prácticamente ya el UFC lo había cortado. Sí, lo Y- corrieron de UFC un rato porque y- querían eliminar la división. la división porque no era muy atractiva. Simón. Y Y, ahora ve. y siempre ha sido así, los pesos chicos también en el boxeo siempre es como la división menos atractiva. Pero erróneamente, ¿no, güey? Porque Pues las mira, mejores peleas a veces si son- salgo a los que nos gusta verlo o disfrutarlo, por ejemplo, en las divisiones chicas, es muy rápido el boxeo. Sí, Y me imagino que acá en MMA también Sí. debe ser muy, muy igual. Y por consecuencia hay más volumen de golpes. Y pues, ¿qué quiere ver la gente? Pues golpes, volumen, espectáculo, ¿no? Entonces tú pones un peleador pesos chicos, pues vas a ver un gran espectáculo con mucha actividad, muy rápido, moviéndose todos. Así ves unas peleas. Por eso a veces muchas personas, o al menos los que no conocen mucho de boxeo, ven a Canelo y dicen, no, que no tira golpes. Es un supermedio. sí, no O entiendo. sea, el supermedio, el boxeo conforme va avanzando de divisiones, se vuelve más pausado. Y pues obviamente también no con gran velocidad como las divisiones chicas. Y es cuando empiezan, no, que Chávez, que Márquez, que terrible, sí, pero Márquez venía de superpluma y luego ya en el último, pues sí, llegó hasta a welter. Y el Eric también, super gallo, o sea, y Julio empezó en superpluma y luego ligero, super ligero. Entonces son divisiones chicas, ¿no? Sí, muy diferente. Entonces, desde mi punto de vista, a mí es muy atractivo, incluso hasta para el aficionado, porque tú vas a una pelea, vamos a suponer, del Gallo Estrada, de los pesos chicos, Peleones. vas a ver una pelea muy buena y no cuesta caro el boleto. O sea, porque puedes pagar hasta $200 para estar sentado ahí Sí. casi en primera fila. Pero, Y en una pelea de Canelo, pues no vas a pagar. ¿por qué crees que siempre, o sea, por qué sigue como con eso, o sea, ese estigma, güey? O sea, ¿por qué a la gente le llama más la atención así las peleas o sea, la división reina, pues siempre el peso pesado, Sí, ¿no? pues yo creo que históricamente ha sido algo porque también en el boxeo, antes la división top era heavyweight. En los tiempos de Ali, de Frazier, Sí, sí, sí. de ellos era el top y históricamente pues se vendía más, ¿no? Ya después en otra época, ya un poco más en el boxeo moderno, todavía en los 90s con la época de Tyson, todavía se vendía mucho el heavyweight.
Y siento yo que ese cambio lo empezó a hacer una generación por ahí del finales de los 90s, principios de los 90s con Julio, pues sí, porque era nuestro peleador, pero ya así que se estableciera como de las divisiones fuertes por ahí de welter, super welter, fue cuando Oscar de la Hoya surgió. Y siento que él fue uno de los que influyó para que De los pioneros. con Oscar de la Hoya, y luego ya después surgió Mayweather, y luego después ya surgió Manny Pacquiao, que también empezó en divisiones chicas, pues fue creciendo. Entonces creo que empezó a cambiar y fue cuando se empezó a hacer atractiva las divisiones medias, ¿no? Intermedias. Sí, ¿no? y que siempre, o sea, yo soy aficionado al boxeo, o sea, no sé si tanto como tú, pero yo pienso que sí, güey, o sea, me gusta un chingo, yo veo, o sea, me quemo así en YouTube las peleas acá de los 80s, 70s, güey, o sea, a mí las divisiones chicas, pues siempre han sido espectaculares, ahora como peleador, güey, no sé si eso te abre también al admirar un poquito más la habilidad, porque realmente no, la gente creo que cree que son más buenos para pelear de los que realmente son, güey. Creo que ahí está un estudio que dice que es 100% así real el de que la gente cree que es como un 80-90% más buena para pelear de lo que realmente es, güey. Y ya los pones a tirar golpes y esto, güey, no mames, güey. Nunca has tirado un putazo en tu vida, güey, así de que nada. Y como que no, como que les cuesta mucho admirar esa parte, güey, pero sí, es de admirarse. pero Sugar Ray Leonard, güey, o sea, de esos tiros que, güey, también pasados de lanza, güey. Y ahora, en las divisiones, hablando ahorita, pues, güey, el Gallo Estrada es un peleadorazo, güey. El Bam Bam Rodríguez, para mí, yo creo que yo quiero ver la de Bam Bam con Inoue. ¿Crees que Sí, peleen claro. otra vez? Quizá, a ver, depende ahora. Inoue va a pelear en mayo. No, sí, el 4 de mayo acaban de anunciar su pelea En Vegas. con Cárdenas. Va a pelear en Vegas, es en domingo. ¿Vas a ir o qué? Prácticamente, quizá, a lo mejor me están dando ganas de Me ir porque llevas. quiero verlo. Quiero verlo, es una división atractiva. Y nunca sale de Japón. Sí, mon. Entonces, pues tenerlo aquí, pues sería bueno, sería interesante verlo sobre todo, ¿no? ¿Y cuál es tu plan? ¿Quieres quedarte en boxeo? Porque debutaste ahora en box. Sí, mon. ¿Quieres hacer algo de carrera ahí en el boxeo? No sé, ahorita ando decidiendo eso, güey. O sea, ¿Estás entrenando? ¿Sigues con sí, Sergio sí, Sánchez? sí, sigo Él entrenando te con- subió en la esquina y todo. sí, él y Drift. Y Drift. El Drift Cortés también ya tiene. Yo con Drift coincido porque en un momento, años después, Brandon empieza a hacer lo mismo, güey. O sea, Brandon en su momento, pues siempre fue un peleador muy bueno, siempre fue un peleador completo o pues no sé cómo decir. No, pues siempre tuvo eso, ¿no, güey? Ya estaba en las grandes ligas, en UFC, güey. Pero como que le faltaba esa parte, ¿no? Esa pequeña parte de macizar el boxeo y ahora es lo mejor, o sea, no lo mejor que tiene porque también en el piso es una máquina ese cabrón, Pero pero fortaleció mucho. pero el boxeo de Brandon ahorita, güey, o sea, Subió. él hace sparring con boxeadores de alto nivel, güey. O sea, ha hecho sparring con Onito, güey, allá en Sí, he Vegas. visto que está ahí con Ay, se me fue el nombre de aquí Con Capetillo, güey. Con Capetillo, Sí. correcto. Está ahí en el gimnasio de Allá Vegas. entrenamos Entrenado cuando. Yo, güey, pues le mandamos un saludo machín también al profe Capetillo. Capetillo, güey, que tenemos buena relación Sí, ahí. ahí hay una gran cantidad de peleadores, Sí. sobre todo en Vegas. Sí, Vegas. güey, y él se encarga, pues Capetillo es una persona que está bien conectada ahí en el ambiente de boxeo y con todo mundo tiene relación, güey, y de repente ahí ves a güeyes acá entrenando en su gimnasio, de que Sí. el Shakur Stevenson de repente así, Sí, güey, no, de imagínate. Canelo cuando va, güey, pues ahí llega, güey, a hacer, pero Canelo pues nomás va a sudar, ¿no? Ahí Sí, a su verse. gimnasio. Pero Shakur ahí de repente haciendo sparring, güey, ah, la chingada, güey, fotito. Sí. Y a Brandon, pues de es cuando te das repente, cuenta el nivel que trae. sí, le llega con boxeadores para esparrear, güey. Pues ahí está Magdaleno, güey. Jesse Magdaleno. Jesse Magdaleno, güey. O sea, ha hecho sparring con Donito Donaire, güey. Y güey, Brandon se da tiros, güey. O sea, no creas que Sí, acá la sufre, no, güey. O sea, Brandon ya es un boxeador, güey, también, güey, la neta, güey. Sí, Y- fíjate que tuvimos con Chapulín Salas, tuvimos me tocó llevarlo un par de ocasiones a Vegas para que hiciera sparring y le tocó sparrear con muy buenos peleadores. Sí, con mo, Corman. ¿dónde le gasta el top rank o dónde? En varios gimnasios, entre ellos le tocó sparrear con ya campeones mundiales. En ese momento Angelo Lío era campeón, sparreó con él, sparreó con Jesse Magdaleno, sparreó con un muchachito ahorita que lo trae el Mayweather, Carmen Monton, Sí, un morenito, sí, sé quién es. muy duro, y con otros peleadores ahí locales que ya están firmados con promotoras grandes. Qué chingón, güey. El Chapulín, la neta, le mando un abrazote también, güey. Sí, Yo creo en el Chapulín, viejo, Yo siempre le digo al profe, güey,
a Mario, güey, de que, pues, güey, ojalá, güey, la neta es un morro muy disciplinado, güey, me gusta mucho su estilo, güey. Me ha tocado esparrear a mí, pero con Kevin, güey. Con el gallo. Con el gallo, Gallo negro, dos o sí, tres también, veces. Y ahora también. que Chaires tenía pelea en la esfera, lo estuve llevando yo para allá, güey, para que hiciera sparring ahí al gimnasio del profe, güey. Bien, bien, bien. Ahora que, Pero no te contesté, güey. Sí, no, güey. Lo del boxeo, pues no sé, güey. O sea, no sé qué. Sí quiero hacer varias peleas. O sea, me interesa a mí todavía seguir peleando, güey. O sea, yo o tengo sea, tú quieres todavía. seguir activo. Nada más No importa si sale en MMA o o en boxeo. Sí estoy hablando de estar activo en los dos, güey. Se me hace atractiva la idea de, pues, hacer unas 2, 3, 4, 5 peleitas en boxeo y a lo mejor buscar algo bien. me habían ofrecido, ahora en marzo iba a pelear en la India, güey. Ok. Contra un boxeador hindú, güey, y acepté. De hecho, me habló Capetillo, güey. De que, ¿qué onda, mi pube? Me dice, felicidades por tu knockout ahora en el boxeo, mijo. El jale no para, siempre dice él. Y qué onda que me ofreció el tiro así de India, me mandaron el oponente y todo, un hindú. Y yo acepté, era el 7 de marzo, güey. Y ya después ya no supe, o sea, no se armó, güey. No por mi parte, güey. Pero pues ahí está en la puerta y pues sí se me hace atractivo el de aventarme algunos tiros de buen nivel, güey, de boxeo, güey, Sí. para Y luego medirme. tú tienes visa de trabajo, ¿no? Pues ahorita no, está vencida, pero pues me la sacan, güey, o sea, periódicamente. La visa de trabajo, pues a veces te la sacan hasta por una semana, Sí, güey, sí, 2 sí. semanas. Bien, bien, bien. Pero no sé, o sea, Ojalá ahí te mantengas activo, sobre todo vayas haciendo ahí algo de carrera en el boxeo ahora que ya debutaste, y felicidades. muchas gracias. Pero Y sí, ahí está la faceta, ¿no? Que lo interesante de tener una personalidad multidisciplinaria donde ya fuiste, donde no te esperabas que convertirte en peleador como de profesional de MMA y luego te conviertes en peleador profesional de boxeo y comentarista de Univisión, de comentarista, también te felicito porque vi ahí, te escucho y veo que manejas muy bien el inglés. Ahora ya entiendo que estuviste de sí, niño viviendo en Denver y que lo agarraste muy bien. Y eso es parte de, creo que es lo que debería hacer ahora ya el peleador actual, ¿no? El peleador actual debe ser un peleador multidisciplinario, obviamente enfocado en su trabajo, en su chamba, pero siempre pensando en esas posibilidades que te puede dar la misma industria, ¿no? sí, mon. La misma Es lo industria. ideal, güey, yo creo, güey. Y el estar preparado, en este caso como tú, pues te salió la oportunidad, ¿no? De estar en esos facetas. Sí, está chingón, porque al fin de cuentas, o sea, pues sigo involucrado en el deporte, güey. Te digo, ahorita, o sea, no es que esté pensando en el retiro, porque creo que todavía tengo o sea, yo me lo prometí a mí mismo, güey. Ahora después de la lesión esa, o cuando regreso a pelear, dije, güey, yo voy a seguir peleando hasta que el cuerpo aguante, güey, porque una vez que el cuerpo ya no aguante, pues ya no hay vuelta para atrás, güey. O sea, ya no hay, o sea, ahorita estoy en esa etapa en la que sí quiero seguir peleando, pero también soy realista en qué etapa de mi carrera estoy, porque tampoco, o sea, el último empujón que hice fue el año antepasado. Regreso yo de la lesión, peleo, noqueo en el primer round con gancho al hígado, bonito, eso que me gusta del boxeo. Y de ahí, güey, pelea estelar en Houston, Texas, una pelea importante, güey, en un evento importante, estelar, güey. Y pues desgraciadamente ahí me fallé yo a mí mismo, güey. O sea, realmente pues todo iba bien. La pelea fue muy competitiva. Nada más pues no fue una pelea muy incómoda, güey. Peleé con un zurdo y en el primer round, como a los 2 minutos, el vato ya me había pegado como 3, 4 cabezazos y ya estaba yo cortado, güey, así, machín. Y el referee pues nunca advirtió nada o pues es parte de, güey. O sea, realmente. De todas maneras, la pelea muy cerrada, pero pues obviamente yo peleo con el local ahí en Houston y pierdo por decisión dividida, güey. Y pues eso ya, güey, me impacta. Yo no podía ya permitirme a mí mismo, o sea, si yo en mi mente tenía el objetivo de llegar así a UFC, llegar a lo más alto en el deporte, que sé que soy capaz, güey, o sea, hablando de nivel, hablando de todo eso, sí tengo la capacidad, pero yo no podía permitirme perder, güey, porque ya, te digo, tengo ahorita, en este momento tengo 32, en aquel momento tenía 30. Cumplí 31, por ahí fue en octubre del 2022 esa pelea. Y pierdo esa. Y fuck, dije, no mames, güey, pues qué pendejo, güey. O sea, como sea, o sea, decisión dividida, decisión, lo que sea, pero perdí, güey. O sea, es lo que no podía yo, güey. O sea, yo tenía que enracharme 3, 4 peleas seguidas. Para
Para abrirte camino. Simón. Y en marzo, güey, tengo otra pelea, güey, de MMA, güey, que te digo que me costó un chingo el corte de peso ya macizo, güey, para esas últimas dos. Y pues algo similar, güey. Yo ya con mucha la presión de que, güey, no puedo perder, no puedo perder, no puedo perder. Dejo de arriesgar en la pelea. El primer round lo gano así de calle, güey. Lo senté, güey, al vato así con un golpe, un recto. Y domino completamente el primer round. En el segundo round, güey, lo estoy dominando igual todo el round. Y de pendejo yo, güey, o sea, me conecta un golpe que me tambalea y me siento, güey. Y de que en chinga me paro y todo eso. Y ya, y él es otra vez local ahí en Monterrey, ¿no? Yo peleé en Monterrey con un local ahí en Monterrey. Porque, pues, es el tema que te digo, ¿no? Yo ya no soy un peleador tan atractivo, güey, así, güey, para los promotores, para todo. Yo siempre tengo que ir como del lado B. Sí, buscando oportunidad y que por Ajá, lado güey. B Y yo robarme el show, ¿no? Yo en base a mis capacidades, que no está nada mal, o sea, de todas maneras depende de ti, güey. Y yo me fallé a mí mismo, güey. O sea, y en ese momento yo dudé, güey. Yo dije, no, güey, ya lo tengo que arriesgar, tengo que mantener aquí. Y de todas maneras todo el mundo me vio ganar esa pelea, güey. Es una pelea no, o sea, fue cerradilla y todo el pedo también, pero sí, güey, así de que no sé cómo perdí ese tiro y decisión unánime, vato, pierdo en Monterrey, güey. Y dije, no, hombre, güey, 2 perdidas seguidas ahorita, güey, así en mi, que fueron las últimas, ¿no? las últimas 2 de MMA, güey. Y de ahí, en agosto iba a pelear MMA, güey. Estaba haciendo campamento en Vegas y me desgarré el hombro con el bíceps. Pues se cae mi pelea. De ahí iba a pelear en noviembre y se lesiona el oponente, güey. Okay. Y dije, no, ¿qué está pasando, güey? ¿Qué Sí, onda, a güey? veces pasa, es parte de... Y pues por eso fue, güey. O sea, la opción de pelear box siempre había estado ahí latente, ¿no? Y ya los últimos sparrings, así el último año, güey, que estuve haciendo mucho, mucho más box todavía, güey. Pues Sergio así me decía, o Aníbal también su hermano, güey, Aníbal Sánchez. Mijo, pues ya, debútale, porque pues haciendo sparring con boxeadores y a veces Ya te veían... sí, boxeaba yo al boxeador, güey, ¿no? Así de repente, güey. Y pues pasa esto, que primero me lesiono en agosto, en noviembre se me cae la pelea y me sale la oportunidad. Me dice, hijo, pues ¿quieres pelear iban a inaugurar en ese entonces la Arena Tecate, güey, que era la Big Punch antes, es del señor Héctor, güey. Pues me dan la oportunidad, güey, de que el evento más o menos esté alrededor de mí, güey. En box, y dije, güey, pues que se arme, güey, es chingón, güey. Sí. Y acepté y pues ahí me aventé el tirillo, güey, de box en el 21 de diciembre pasado. Okay. Y me fue bien, gané ahí en el qué cuarto round, noqueé, güey, así fulminante. Acá, pues, Sí. estuvo chido, todo salió bien, güey. Bien, qué bueno, qué bueno. Ahora, pues, ¿qué recomendaciones les puedes dar a las nuevas generaciones de peleadores de MMA? Todo lo que has aprendido, cómo ha sido tu camino. Digo, no necesariamente, como tú dices, tu carrera ha terminado, pero vamos, has aprendido mucho. Empezaste con una gama de peleadores que trascendieron. Tú mismo igual has trascendido en tus facetas, también Sí. y como tú bien dices, ¿no? Ha sido por tu personalidad, por las oportunidades que has sabido aprovechar en el momento y cómo has ido ahí buscando. Pues sí, güey, o sea, yo creo que consejo, pues lo que hablábamos, ¿no? Ya lo hablamos durante esta plática, de siempre estar abierto a diferentes posibilidades, güey, aprender a relacionarse, fuera de, o dentro de, pero relacionarse en otras facetas, ¿no? O sea, no prepararse, güey, sino, o sea, aprender, estar dispuesto a, güey, estar abierto a posibilidades, relacionarse con gente fuera del ambiente sí es importante, creo yo, para que se vuelvan realidad esas posibilidades, ¿no? Que se vuelvan real aquí en tu mente, güey, porque yo creo que a mí, güey, la mejor arma que me va a dar la carrera de peleador toda la vida es la confianza, güey. De que te digo, yo se supone que no era peleador, que no iba a ser peleador, güey. O sea, no estaba destinado yo para ser peleador, güey. No era un atleta, no era nada, güey. Simplemente fue así de puros huevos, güey. Así de que dije, güey, yo creo que yo puedo hacer eso, güey. Y el haber logrado, así, lo mucho poco que he logrado como peleador, pero el haberme convertido en realmente un peleador, güey, o sea, porque ahorita mi mindset es así completamente, güey. O sea, yo soy un peleador y me gusta pelear, güey. Disfruto todo lo que está relacionado con esto, güey. He peleado en arenas que nunca jamás me imaginé pelear. O sea, he conocido, he trabajado con personas que solamente, o sea, ni me imaginé o si en algún momento lo soñé haber trabajado con ese tipo de personas, güey. El haber logrado eso en mi trayectoria, güey, me llenó así completamente de confianza y esa misma confianza me la puedo traer para otras etapas de mi vida, ¿no, güey? Y eso
Creo que es el mejor consejo que le puedo dar a la nueva generación, ¿no, güey? Así de que llenarse de esa confianza para intentar también otras cosas, ¿no? Para sentirse seguros y prepararse, más que nada, porque nada es gratis, ¿no? O sea, yo tengo la confianza de que puedo hacer a lo mejor lo que quiera, pero también tengo la mentalidad de que para todo lo que vas a hacer, pues hay que pasar un proceso. O sea, Claro. nada es de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si yo me quiero convertir en abogado, no es como que voy a decidir de que quiero ser abogado ya, güey. No, güey, o sea, sí creo que yo lo puedo hacer, pero pues obviamente tengo que meterme a la escuela, güey. Tengo que pasar los 4 o 5 años de escuela, güey. Después empezar a chambear con gente que ya sabe mucho más que yo. Y yo creo que eso es algo natural que te da la vida del arte marcial, güey. Si la sabes canalizar bien, porque hay de todo, ¿no? Pero si eres un buen arte marcialista, güey, esa es la mejor mentalidad, güey, la de siempre estar dispuesto a aprender, güey. Yo siempre, a mí me gusta rodearme de gente que sepa, que sabe en muchos temas mucho más que yo, güey. Y siempre escucho y platico con ellos y platico y platico y platico y, güey, pues a veces dicen que primero te la tienes que creer para luego ser, o los gringos también dicen el de fake it till you make it, güey, así de medio, de ahí te relacionas con esa gente y como que medio te la crees más, güey, o sea, te crees capaz de estar a la altura de ellos, güey. Y pues eso, güey, eso yo creo que sería el mejor consejo, güey, y también el de, pues cuidar mucho con quién están, relacionarse bien con elegir bien, mejor dicho, los coaches, güey, y los managers y la gente que te va a ayudar en tu carrera, pues creo que es bien importante, güey, o sea, yo creo que es clave, como lo comentamos hace un momento, yo creo que hay buenos y malos entrenadores, sí los hay, pero dentro de los buenos entrenadores creo que pues tienes que elegir lo que más se acople a tu persona, güey, a tus valores, güey, a tus objetivos en la vida y de la mano ir juntos, güey. Yo creo que el boxeo en el MMA todavía no está tan explorado ese pedo porque es un deporte más joven, pero en el boxeo yo creo que vas a coincidir conmigo en el de que, pues, el mejor coach es el que tiene al mejor peleador en el momento, güey. O sea, a Eddie Reynoso nunca nadie lo conocía, güey, hasta que llegó el Canelo, ¿no, güey? Y de la mano de él, güey, obviamente, de las cosas que él le enseñó, güey, hasta la fecha ahí siguen juntos y siguen consiguiendo metas juntos. Freddie Roach siempre fue un buen coach, güey, pero no era así como que, Freddie Roach, güey, hasta que Manny Pacquiao, güey. Sí, se dio a conocer más Sí, con Manny Pacquiao. en su momento Caballero, güey, en su momento el Manny, güey, así todos, o sea, todos tienen sus etapas porque todos les toca. Yo creo que es la perfecta conjugación ahí entre un muy buen coach y un talento muy cabrón, ¿no? O sea, y que hacen el match perfecto y llegan a la cima y entonces todo funciona, ¿no? Yo creo que un buen coach sí lo hay muchos, pero buscar eso, güey, el que esté más alineado con tu persona, con tus valores y sobre todo que se preocupe por ti como persona, güey. Sí, correcto. Porque como peleador, pues la vida es muy corta, güey, a veces muy impredecible. Y yo creo que te valoren como persona es lo importante, ¿no? Que te cuiden, güey, que realmente te cuiden. Bien, bien, bien. Pues gracias, mi pube o torero, ahora ya, Sí, por... ese ni lo platicamos, ¿eh? Sí, Estamos como 4 horas el aquí. torero. Gracias por todo lo que has compartido. Sin duda es algo muy, muy valioso para las nuevas generaciones. Te felicito y te deseo mucho éxito ahora en tu nueva faceta como peleador. Que no tengo la duda que si lo decides así y quieres continuar algunos años más, pues Así va a ser. No, te digo, buenas sí, oportunidades. sí Se te quiero. puede abrir camino, ¿no? Todo va a depender de ti. Y que sigas ahí con esta faceta de comentarista y todo lo que estás haciendo. Así será. Y Pero- pues ahí metiendo un pequeño anuncio también de, pues próximamente vamos a abrir gimnasio, güey. Ah, Sí, excelente. ¿De dónde? A ver, platícame un poco ahí. aquí, de hecho, se va a hacer ayer, ¿no? ¿Cuándo me contactaste? ¿La semana pasada? Sí, Güey? hace unas Una semana que me mandaste la ubicación, güey, me meto y aquí está, güey, aquí hacía 2 cuadras de ¿Y aquí de atrás. qué va a ser tu gimnasio? ¿De Pues MMA? de MMA, ¿De MMA? Ok. es un concepto nuevo, güey. ¿Quieres enfocar más como al fitness o a desarrollar peleadores? O sea, lo de desarrollar peleadores puede ser en un futuro, Ok. pero que sea algo natural, un proceso natural, que se dé. ajá, que se dé, pero el gimnasio, el concepto que traemos, pues lo traemos su servidor, unos buenos amigos de aquí de Tijuana y está como socio también involucrado Brandon. Entonces, el proyecto es de nosotros, queremos traer el MMA, güey, en las artes marciales en general, al boutique fitness, güey. Vamos a hacer, Ok, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y a quieres ese- empezar ahí a sí, sí, traer ese mercado. sí, queremos ese mercado, queremos yo. Pues cuando ya tengas, avísanos
para estar ahí entre... Por seguro que sí, güey. Ahí lo van a ver, güey. O sea, yo quiero, o sea, la idea que traemos y pues lo que estamos armando ahí está muy chingón y es para ese tipo de personas, ¿no? Personas como tú, güey, que, o sea, son personas que tienen sus chambas, son, o sea, empresarios en diferentes ámbitos, pero que les gusta, ¿no? A ti el boxeo. Hay gente que le gusta el jiu-jitsu, hay gente que le gusta el kickboxing, güey. Hay gente que le gusta hacer un poquito de todo. Todas esas personas que en algún momento pues han tenido ese gusanito de meterse a entrenar e incluso se meten a entrenar un ratito, pero que pues por temas de que las instalaciones no siempre son las mejores, a lo mejor un ambiente de peleadores pues no es el idóneo para ellos porque se intimidan o lo lastiman y pues es persona que no se va a dedicar a eso, se dedica a lo suyo, pero que le gusta entrenar, pues ese es el público que quiero ahí, güey. Las instalaciones van a ser de primera, gama, güey. Va a haber amenidades, como regaderas, lockers, Sí, no sabe, sauna. mano, todavía no se puede. Sí, Ascend MMA. Ascent. De ascender. Ok. Ascend MMA y pues próximamente ya en un par de meses, güey. Yo creo que para cuando salga el episodio estén atentos a la publicidad ahí en redes y en un par de meses ya para la apertura, pero ahí te voy a invitar. Perfecto, pues mira, ya lo tienes ahí, otra faceta más, ahora ya como empresario, como emprendedor, boxeador, peleador de MMA, comentarista, y como tú bien dices, ahora las mismas relaciones que fuiste ahí, los buenos amigos, y como ahora ya como emprendedor. Felicidades, y seguramente estoy por seguro que ahí voy a estar y Sí. echándole golpes y chingazos ahí. Muchas gracias, carnal. Y sí, ahí nos vemos. Mi estimado Pube, pues muchas gracias, mi estimado. Gracias por un episodio más. Los invito a que se inscriban a nuestras redes sociales, tanto en YouTube, Spotify y Amazon Music, y estén atentos para nuestro siguiente episodio.